Quería ver cómo está el tema de la picardía, pues con unes cosadielles, alguna la decía mi abuela, por ejemplo, esa de toles moces lo quieren entero, por su gusto rompen el cuero, meten lo duro, pente lo blando y queden los pendolinos colgando. Que ya sabemos que hay todo muy inocente. ¿Alguien sabe la respuesta? Lo de los pendolinos ya la clave, ¿eh? En otras partes dicen perendengues. Toles moces lo quieren entero, por su gusto rompen el cuero, meten lo duro, pentero blando, queden los pendolinos colgando. Los pendientes. Bien, esto es necesario, para entender la historia. Otra, por ejemplo, esa que dice: alza neña al cobertor, nun te pongas melindrosa, que te la vengo meter, y tiesa traigo la cosa. Eso y algo que ya no se lleva tanto, llevábase más antes. Iban de casa en casa haciendo eso, con la cosa tiesa, levantando el cobertor y ¡ras! Iban de casa en casa. Pero yo creo que ya ni existe la palabra. O sea, conocémosla, pero ya no existe, porque ahora son enfermeros, son médicos, pero esto justo, el practicante. Que era el que ponía inyecciones, ¿no? Que era un practicante que era uno que ponía inyecciones, ¿no? Tampoco era ni médico ni... Igual era un paisano curioso, una mujer curiosa que sabía poner inyecciones, ¿no? Que ya se sustituyeron por las pastillas y por todo eso, ¿no? Ya casi hay pocas inyecciones, ¿no? Pues eso, alza neña al cobertor, no te pongas melindrosa que te la vengo a meter y tiesa traigo la cosa. Y después está esa que dice: toda la noche panza arriba para que me metan un cuarto de carne viva. Eso sí que lo hacemos todos, nada más levantarnos, ¿eh? Nada más levantarnos, lo primero que hacemos es meter el cuarto de carne viva ahí. ¿Eh? Toda la noche panza arriba para que me metan un cuarto de carne viva. Puede ser la zapatilla, la madreña, el zapato. Toda la noche panza arriba para que me metan el cuarto de carne viva. Bueno, pues vamos allá con la historia. Yo creo que sí, que no voy a cambiar. Y vamos con esta historia, con este monólogo, que habla un poco de eso y de cómo cambian las cosas así con el tiempo, con la perspectiva. Y dice así: y era un poco pazguatina, Marusha la de Carmina, pero como guapayera, al que de mano la viera y gustaba la mocina. Tenía un mozo curioso que a su mai gustaba, pero el prove afametaba, que ella tien lu de reposo sin deixar-lo facer nada. Que cuando l'home, ay hermano, quiere meterse a lo segao, ella si lo ve alzao, pone freno a la mano y allí lo deja clavado. Talló cuel por casarse. Y eso bien presta a Carmina. Pero lo hacía, diz: mamina, priesa non hai de amarrarse, que bien que mal cuento asina. Entonces no entiendo, fía. Mozo tienlo la que casa, que si no llenería. Ansí que sin más porfía, vas juntate lo que pasa. Voy contátelo, mi mamá, aunque sofoco me da. Fue el caso que cierto día fuimos pa una romería. De esto va ya, cuanta ya, y tres de sidra a tomar, Dios se nos por ir a pasear hasta el prau de Picón. Y el caso foco Ramón sintió gana de mechar. Tú bien sabes que los hombres tienen gran facilidad, arrímanse a los rincones, saquen el caño y ya está. Fanlo sin complicaciones. Y yo miré sin querer, y hay malo que pude ver, que el caño que tiene Ramón no es caño, y un cañón que espanta a cualquier mujer. Yo dije, callar me toca, y bien que pese la boca, no quise decirte nada, pero xúrate, mi mamá, que de casarme ni yoga. Carmina nun retrucó, pues ella está convencida que aquesta su única fía, muy lista no y salió, y reñirla no quería. Pero Carmina, ye artera, y en sin que nadie la viera, buscando la solución, foi pa casa de Ramón y falói de esta manera:
Ramón, siéntate y espera, vengo bien serio falate, y con respecto a Marusha, que aunque suena disparate, la miofía quier deixate. Y pa que enfado non diera al mozu con bones mañes cuidando que no supiera, foi contándoles palabres que la Sofía dixera. Suegra, nun se hai que asustar, dice, que muy panchullera. La cosa que la haz penar está bien claro de arreglar, va a ver de cuál manera. Y a la su orella callando dio Ramón la solución, callandino bien callando como si fuera tratando secreto de confesión. Carmina, al mes ya pasado, dejó a Marusha enfotase, un bon día, al levantarse, dijo: Ramón está malo y mal médico a operarse. Amai, ¿y qué pudo pasar a Ramón? ¿Es pasguado? Yo lo que oí comentar, que algo pasó en un regato y que fue por culpa un gato. Dice que lavándose estaba en Pulgina el tu Ramón y un gato que rabiautaba mordiólo allí, en el cañón, y un cachubón lo llevaba. ¿Y quedará bien, mamina? Home, claro, rapacina, si cura onde mordiera, déxalo la melecina lo mesmo que home cualquiera. Y cuida entonces, fermosa, vas quedar beneficiosa, que con cañón recortao queda Ramón bien mediao y cambia mucho la cosa. Cuando un tiempo ya pasó, el asunto se arregló y casaos ellos viera, que a Carmina bien salió lo de ser casamentera. Y justo al mes de casar, ya el matrimonio y prestaba a la moza, que ya estaba bien contenta al se achucar y cuando se levantaba. Y un domingo, al albanciar, que el mozo cumplidor estaba ya más que no trabajaba, empezó a falagar y ella ya no lo frenaba. Y justo en pleno enrodillón y en mitad del arrebato, dice ella con emoción: ¡Qué pena tengo, Ramón!